no estás solo, no. Habla cuál es lo antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Alabados sea el Señor, porque Él nos dice que no nos tenemos que preocupar, porque la victoria ya es nuestra a través de Dios. Amén. Así que para agradecerle a Dios por todas las cosas hermosas que nos da, por la salvación, por darnos siempre días tan hermosos y llenos de gracias, vamos a entonar el himno número 1. Cantad alegres al Señor. ¿Y cómo dice cantad tristes? No. No. Cantad alegres al Señor. Énfasis en alegres. Gloria a Dios. Amén. Mis amados, muchas gracias por participar en este su servicio de canto. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Amén. Gracias. Les invito a postrarnos de rodillas para orar. Querido y amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por este día que nos has dado, este sábado tuyo. Ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que abras nuestros corazones y mores en ellos. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo quede con nosotros y podamos iluminar a otras personas. Bendice a cada persona que está aquí, a cada persona que te conoce de ti y aún a las personas que no. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí una honra en este momento presentar a la encargada del mensaje de este día. Ella es la super secretaria de GYC en español y es una bendición para todos aquellos que podemos compartir su amistad.
Pero lo más especial de Keila Piña es que es la persona más humilde que he conocido y que tiene un gran amor por Cristo Jesús. Yo sé que en esta mañana el Señor la va a tocar y ha preparado un mensaje muy especial para nosotros. Así que con ustedes, Keila Piña. Y antes les invito a deleitarnos con un hermoso especial por Camil Aragones titulado Por la Vía Dolorosa. Disfrutemos. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa,
qué no inclinamos el rostro para pedir otra bendición del Señor? Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí para oír tu palabra. Y Padre, permite que cada palabra que se diga sea de tu Espíritu Santo, porque no queremos la sabiduría del hombre, Señor, sino la sabiduría que nos da el Espíritu. Toca nuestros corazones en esta mañana, Señor, y cámbianos para que seamos más como el Señor Jesús, que sufrió tanto para darnos vida y que hizo todo para que nosotros pudiéramos gozarnos con Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. En los versículos 6 y 7. 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. Esos son unos versículos que se leen mucho para hacer el pedido para la ofrenda en la iglesia. Y es muy común, pero vamos a ver que, yo leyéndolo, vi que hay un principio en esos versículos que se extiende más allá de simplemente las ofrendas monetarias, pero implica también las ofrendas del corazón que les damos al Señor. Entonces, 2 de Corintios 9, 6 y 7 dicen: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí el contexto es que Pablo le estaba escribiendo a los corintios para hablarles acerca de la necesidad de cooperar monetariamente con la obra del Señor. Pero como mencioné, también hay un principio aquí que podemos aplicar en nuestras vidas espirituales. Si miramos en el versículo 7, hay algo que el Señor quiere que hagamos, y esto se encuentra en las primeras 3 palabras. ¿Qué dicen esas palabras? ¿Qué dicen las primeras 3 palabras? Cada uno de. Dios quiere que nosotros demos. Él dice que uno recibe más bendición dando que recibiendo. Y después de esas 3 palabras, Él nos da 3 maneras de dar. La primera manera es como propuso en su corazón. La segunda es no con tristeza. Y la tercera es no por necesidad. Vamos a ver un poco acerca de estas 3 formas de dar, pero vamos a pasar más tiempo analizando la primera forma, porque vamos a ver que esa forma impacta a las demás. Entonces, la primera forma, en el versículo 7, como propuso en su corazón. Una palabra clave en esa frase es propuso. Proponer. El verbo proponer quiere decir determinar, hacer una decisión. Y básicamente eso, hacer una decisión. Y dice que debemos proponer en el corazón. Ahora es interesante que Pablo nos dice que debemos hacerlo en el corazón. En el cuerpo físico, el corazón es el centro del cuerpo. Sin corazón no hay vida, porque el corazón es lo que impulsa la sangre para que lleve los alimentos a los demás órganos, a las extremidades del cuerpo. Entonces, lo que fluye del corazón es lo que da vida. Y nosotros sabemos que el corazón no piensa, ¿verdad que no? Es la mente que piensa. Entonces, el corazón es una metáfora para la mente. Entonces, lo que fluye de nuestra mente es lo que alimenta la vida espiritual. Si algo que no es muy bueno está fluyendo de la mente, nuestra vida espiritual va a sufrir. Entonces, lo que sale de la mente, que son los pensamientos, afectan nuestra vida espiritual, afectan el sistema espiritual como el corazón y la sangre afectan el sistema físico. Entonces, un sistema está compuesto de partes.
¿Y cuáles son esas partes de la vida espiritual? Muchas veces nosotros decimos que hay 3 aspectos muy importantes de la vida espiritual y decimos que son la oración, el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Y esas cosas son respaldadas en qué lugar en la palabra, qué nos dice la palabra. Esas están respaldadas por los artículos que se encuentran en el lugar santo del santuario, ¿no es así? El altar de incienso representa la oración, la mesa del pan de la presencia representa la palabra de Dios y el candelabro de oro representa la testificación. Muy bien. Pero aún antes de hacer estas cosas, hay otra cosa es necesario. Nosotros podemos acercarnos a estas cosas, pero si no llegamos con el propósito en el corazón, si no hacemos la decisión de entregar nuestra voluntad al Señor, cuando hacemos estas cosas no nos sirven para nada. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a la oración sin tener el propósito de entregar nuestra voluntad al Señor, la oración no funciona de la manera que debe. La hermana de White nos dice en el libro El Camino a Cristo que la oración no cambia la mente de Dios, pero trae nuestra mente en comunión, en armonía con la mente de Dios. Entonces, si nosotros no hemos hecho el propósito de entregar nuestra voluntad al Señor, nuestra oración, nuestra mente no va a llegar al nivel de la del Señor, porque no estamos dejando que el Señor obre en nosotros. Si nosotros llegamos a la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, sin primero decidir que vamos a entregarnos completamente a lo que el Señor dice, no importe lo que yo piense, no importe lo que esté pasando en mi alrededor. Cuando yo vea algo que dice el Señor, no lo voy a hacer, porque no he hecho el propósito en mi corazón de seguir lo que Dios me ha dicho. Y si voy a testificar a los demás, si no he orado para que mi mente esté con el Señor, si no he obedecido a la palabra de Dios, ¿de qué voy a testificar? Dios nos dice que las cosas si hago las cosas sabiendo, si no hago el bien que sé que debo hacer, en Santiago 4:8 dice que es pecado. Y si sé que debo hacer una cosa, pero hago otra cosa, es hipocresía. Entonces, ¿por qué es así? Porque en el final de lo que estoy testificando son mis propias obras y no las obras que el Señor está haciendo en mí. Y nosotros no testificamos solamente por palabras, pero también por la manera de vivir. ¿No se recuerdan de lo que dijo el pastor Portes la otra noche? Que cuando la gente nos mira, ellos deben ver y analizar y concluir de una vez que nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor, una relación positiva con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué testimonio estás dando tú? ¿Qué testimonio estoy dando yo? Todo eso es por decir que son los pensamientos que afectan nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante que guardemos nuestras mentes, nuestros corazones de lo que entra. Es necesario que nosotros vivamos por los principios. El principio que se encuentra en Filipenses 4:8, que nos dice que toda meta que nos proponemos en nuestro corazón, cada pensamiento debe ser algo verdadero, honrable, justo, puro, amable, de buen nombre y virtuoso. Si no es así, tenemos que tener mucho cuidado y no permitir que nuestros ojos vean, que nuestro oído oiga y reciban esas cosas. ¿Qué pasa cuando no llegamos a Dios habiendo hecho el propósito de entregarnos su voluntad? Nosotros podemos ver lo que pasa cuando no tenemos una meta fija de seguir al Señor en el libro de Proverbios. Vamos a buscar en Proverbios, capítulo 7.
Proverbios capítulo 7. Y aquí hay un cuento interesante. Un padre le está contando a su hijo acerca de un joven. Y vamos a ver qué hizo ese joven. Y vamos a analizar un poco por qué el padre le está contando esto a su hijo. El capítulo 7 de Proverbios, el versículo 6 en adelante. Vamos a leer un buen poco de la palabra aquí. Amén. Un día miraba yo a través de la celosía de mi ventana y vi entre los simples, entre los jóvenes, a un muchacho sin entendimiento que iba por la calle junto a la esquina donde vivía esa mujer. Iba a la casa de ella. Era el atardecer cuando oscurecía. De pronto la mujer le salió al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Alborotada y rencillosa, sus pies no pueden quedar en casa. Unas veces anda por la calle, otras por las plazas, acechando por todas las esquinas. Trabó de él, lo besó, y con descaro le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy pagué mi voto. Por eso salí a encontrarte, y buscando diligentemente te hallé. Adorné mi cama con cobertores recamados, con cordoncillo de Egipto. Perfumé mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana, alegrémonos de ese amor, porque mi esposo no está en casa, se ha ido en un largo viaje. Llevó en su mano la bolsa de dinero y hasta la luna llena no volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la blandura de sus labios. En el acto marchó en pos de ella como el buey al degolladero, como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Esta historia tiene un final triste o feliz, contento. Triste, un final que ninguno de nosotros queremos. En el versículo 7 vemos un joven que está, ¿a dónde vio esa persona? Vio al joven entre los simples. Dice que ese joven no tenía entendimiento. Primero, ese joven no tenía entendimiento. Yo estoy segura que muchas veces nosotros no tenemos entendimiento de algo, no porque no sabemos o no tenemos oportunidad de saber, pero porque no queremos oír los consejos. Me imagino que eso puede haber sido el caso de este joven. Dice que estaba entre los simples, los sencillos, los necios, muchas veces dice en Proverbios, son los que no oyen los consejos y esos no son asociaciones buenas. Entonces el joven no tenía entendimiento y estaba entre las personas equivocadas. En el versículo 8 vimos que iba por la calle junto a la esquina donde vivía esa mujer. Entonces estaba en el lugar equivocado. Y el versículo 9 dice que era el atardecer cuando oscurecía. Ya se estaba poniendo de noche, cuando está oscuro y cuando supuestamente no se ve mucho. Entonces era la hora equivocada. La hora equivocada, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y sin entendimiento. No es una combinación buena. Entonces, encontrándose en ese lugar, el joven estaba susceptible a cualquier cosa y se le acercó más fácilmente esa mujer. Y esa mujer en esta historia representa el pecado que nos agarra tan fácilmente si no estamos en los lugares debidos, con las personas debidas, con el propósito necesario de rechazar a las cosas que no debemos tener. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? El joven oyó las palabras llenas de miel de esta mujer. Y el pecado de la misma manera nos atrae, nos pinta todo de rosa. Pero al final, ¿qué dice la palabra? Dice en el versículo 27, su casa es el camino al sepulcro
que desciende a las cámaras de la muerte. En el final lleva hacia la muerte. A veces pensamos que podamos rechazar el pecado, que podemos rechazar el mal. Pero, ¿qué dice el versículo 26? Porque a muchos hirió de muerte, hasta los más fuertes han sido muertos por ella. En 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y todo esto el joven lo pudiera haber evitado si hubiera seguido el principio que se encuentra en el versículo 2 del mismo capítulo. Dice, el padre le dice al hijo, guarda mis mandamientos y vivirás. Sea mi ley como la niña de tus ojos. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces ese joven hubiera podido evitar todo esto guardando los mandamientos. Pero recordemos lo que dice en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Si alguien está dando como propuso, quiere decir que lo propuso antes de dar. ¿No es así? Entonces, ese joven, para guardar los mandamientos de Dios, tenemos que hacer la decisión antes de que llegue la ocasión, para poder guardar sus mandamientos. Y es así que recibimos la vida. Yo estoy segura que algunos de ustedes, cuando oyeron o vieron el título, como propuso en su corazón, pensaron en qué personaje de la Biblia, en Daniel. Daniel nos da un ejemplo maravilloso de qué es entregar la voluntad al Señor y de hacer un propósito en su corazón. Vamos a ir en la Biblia, al libro de Daniel. Ezequiel, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con algo que lo separaría de la comunión con Dios, algo que deshonraría a Dios. Y por eso, ¿cuál fue el resultado? Para Daniel y sus amigos también. Dice en el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y ese fue un don tan lindo porque vemos después en el libro de Daniel que las visiones y sueños y los sueños que él tuvo eran del mismo Señor Jesús. En el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores de algunos de los astrólogos, de alguna parte de su reino, no, todo. 10 veces mejores que todo, y simplemente fue porque fue firme en darle su voluntad al Señor, en honrar a Dios, en hacer ese propósito en su corazón. Pero hermanos, otras veces que hacemos ese propósito en nuestro corazón, las cosas terminan de otra manera, terminan de una manera diferente, o parece que termina de una manera diferente. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Génesis 39. En este capítulo leemos acerca de José, y es una historia que conocemos muy bien. José fue vendido por sus hermanos para ser esclavo en Egipto, pero Dios le dio favor en los ojos de las personas, de sus amos, y así llegó a ser uno de los líderes de la casa de su amo Potifar. Y José era un joven inteligente, era buen mozo, era respetado, y todo el mundo le gustaba. Él era bien simpático, vamos a decir. Y todo el mundo lo veía, y lo veía también la esposa de Potifar. Y ella, como la mujer en Proverbios capítulo 7,
se acercó a José y estaba tratando de tentarlo. Era perseverante, le enseñaba todas las cosas lindas que tenía y además le decía, mi esposo no está en casa. Pero ¿cómo respondió José? El versículo 9 de Génesis 39 nos dice, en la parte final, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José dijo estas cosas, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y se fue corriendo. Él huyó la tentación. Y solamente, yo estoy segura que solamente lo hubiera podido hacer porque él hizo la decisión desde antes de llegar ese momento de tentación, de que si llegara, él no iba a pecar contra Dios y que él no iba a deshonrarlo y que él iba a ser fiel a lo que él había prometido. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su fidelidad a Dios? Fue metido a la cárcel. A veces es difícil hacer una decisión por Cristo. Puede ser que haya cosas en las vidas de nosotros que puedan separarnos del Señor. Cosas como la manera de adorar al Señor en la iglesia, como oímos anoche. Puede ser una relación íntima o unos amigos que tengamos. Puede ser cualquier cosa, malos hábitos o prácticas deshonestas. Cosas que manchan el nombre precioso del Señor Jesús que nosotros llevamos como cristianos. Pero vemos que estas son cosas de las cuales tenemos que separarnos. Y la separación de estas cosas a veces es difícil. Sufrimos y nos duele. Pero hermanos, a veces o siempre, si nos duele tanto dejar el pecado y si seguimos con ese dolor, con esa tristeza, tiene que ser que no hemos entendido por completo el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y necesitamos contemplarlo más a Él para que Él pueda cambiar nuestros deseos. Yo tuve una experiencia así durante los últimos 3 años del bachillerato, de high school. Yo tocaba piano para la banda de jazz. No tocaba muy bien, pero la razón por la cual me gustaba tanto es porque amo la música y estaba aprendiendo muchas cosas nuevas. Estaba aprendiendo ahí, oyendo a los demás. Pero resulta que el mismo año que yo empecé fue el año que decidí bautizarme. Y cuando hice esa decisión me di cuenta de que iba a haber presentaciones durante el sábado. Y yo, sabiendo la palabra del Señor, sabiendo que debía hacer lo que el Señor me decía, decidí dejar la banda. El día que fui a decírselo a mi profesor, fui a su oficina, se lo dije y él no me dio problema. Dijo, yo respeto tu decisión y te entiendo. Le dije, gracias, muchas gracias, salí. Y tenía la clase de inglés, era la próxima clase. Y llegué hasta allá caminando lentamente, como un poco atónita. No sabía cómo reaccionar. Y cuando llegué a mi clase, me senté, bajé la cabeza y lloré, y lloré, y lloré. Ahora me parece un poco tonto llorar por una cosita así, pero era algo que supuestamente era importante para mí. Ahora veo que yo todavía no tenía esa experiencia de la cual escribe Pablo en Filipenses 3, versículos 7 y 8, de que todas las cosas que consideraba ganancia, ahora consideraba pérdida por amor a Jesús, para poder seguir a Jesús. Yo todavía no tenía esa experiencia. Y entonces la decisión que hice, la hice por necesidad. La hice con tristeza, que en 2 de Corintios 9, 7 dice que no debemos dar con tristeza. Yo di con tristeza. Y no debemos dar por necesidad. Y yo di por necesidad, simplemente porque el Señor le decía, pero no porque yo quería, por amor a Él. Entonces, la decisión que hice no era de la manera que el Señor lo pedía. Pero hermanos, Dios no nos quiere forzar a hacer nada. Él dice en Isaías 1:18, venid y razonemos.
Dios quiere sentarse con nosotros y tener un diálogo. Él quiere hacer un tratado, un negocio con nosotros. Y Él dice, mira, tú tienes esos trapos sucios, llenos de sangre, de tus propios actos, de tu propia justicia. Y yo tengo mis mantos muy valorosos, blancos, puros. Yo quiero tomar lo que tú tienes y te quiero dar lo que yo doy. ¿Trato hecho? En el mundo aquí, un trato así no, nosotros no lo aceptaríamos. Que, bueno, no que no lo aceptaríamos, sí lo aceptaríamos porque estoy recibiendo todo por casi nada, pero no seríamos la persona como Dios que está dando todo por nada. Pero eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Entonces, Dios nos quiere dar lo mejor, pero Él quiere razonar con nosotros. Él nos ha dado la voluntad, el libre albedrío, para que nosotros hagamos esa decisión. Entonces, es maravillosa la libertad que el Señor nos da, y Él por amor lo hace, y espera que con todo su ser, con todo lo que es Dios, Él espera que nosotros aceptemos ese trato. Entonces volvemos a José. Vemos que José sufrió un poco, fue echado en la cárcel, pero gracias a Dios su historia no terminó ahí. José fue fiel a Dios aún después de volver de ser echado a la cárcel, tirado a la cárcel. Y ahí Dios, por su fidelidad, lo prosperó. Y José llegó a ser el segundo en comando de la nación de Egipto. Él fue la persona con el mayor poder y la mayor influencia después del mismo faraón. Y todo eso fue porque él hizo el propósito de ser fiel a Dios, no solamente en ese momento de la tentación, pero también cuando parecía que las cosas no iban bien. Nosotros decimos, bueno, José era una persona bien preparada, él tenía toda esa experiencia pero es mucho para mí pagar. Lo quiero hacer, Señor, lo quiero hacer, pero déjame hacerlo poco a poco. No puedo hacer todo ahora, todo a esta vez. Pero volvamos a la palabra. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios capítulo 9. ¿Y qué dice en el versículo 6? Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Puede ser en algunas situaciones, cuando vemos en lo monetario, que el Señor nos pida que demos todo a la misma vez. Pero en realidad lo que el Señor ha pedido en su palabra es solamente un 10% y después una ofrenda del corazón, ¿verdad? No es que cada momento les demos todo, pero en la vida espiritual, cuando viene el asunto del ser, Dios quiere todo, y Él lo quiere todo ahora. Cuando Dios dice que el que siembra generosamente, también generosamente segará, Él no dice generosamente, no quiere decir 51%, 75%, 99.9%. Generosamente, cuando tiene que ver con dar al Señor nuestro ser, quiere decir 100%, quiere decir todo. Sembrar escasamente es 99.9% y para abajo. Pero mira la promesa que el Señor nos da. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Y cuando le entregamos 100% a Dios, Él dice que también 100% Él nos va a devolver, y aún más allá. Pero si yo le doy solamente 75%, hermanos, el tiempo de la siega ya está llegando. Y cuando llegue ese tiempo, si sembré solamente 75%, yo no voy a recibir 75%, voy a recibir nada. En el final,
sembrar escasamente, darle solamente un poco de mi ser al Señor, terminará en yo perder mi salvación. Y todo eso es simplemente porque no propuse en mi corazón darle mi todo al Señor, darle mi todo ahora. En el libro La Educación, capítulo 31, el primer párrafo dice: el éxito en cualquier actividad, ¿el éxito en qué actividad? Cualquier actividad, requiere una meta definida. ¿Una meta qué? Definida. Requiere un propósito hecho en el corazón. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. Esa es la que se propone hoy a los jóvenes. ¿Que se propone cuándo? Hoy. El propósito señalado por el cielo de dar el evangelio al mundo en esta generación es el más noble que pueda atraer a cualquier ser humano. El propósito señalado por el cielo de dar el evangelio al mundo en esta generación es el más noble que pueda atraer a cualquier ser humano. Nosotros estamos aquí en este congreso y estamos oyendo en nuestras casas acerca de dar el evangelio eterno, los mensajes de los 3 ángeles a todo el mundo en esta generación, porque queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Los discípulos en ese tiempo, los apóstoles, llegaron a dar el evangelio a todo el mundo conocido en una generación solamente. Y si recordamos lo que dijo el pastor, el doctor Rico anoche, que la historia se repite, ¿por qué no se puede repetir con nosotros ahora? ¿Por qué nosotros no podemos ser los que llevamos el evangelio a todo el mundo en esta generación, en una generación? Yo no sé por ustedes, hermanos, pero yo estoy cansada de este mundo y yo quiero ver al Señor ya. Nosotros podemos ser la generación que ve la venida del Señor, pero empieza con un propósito que hacemos en el corazón. Queremos ser como esos apóstoles, y ellos eran discípulos de Jesús, pero ¿qué dice Jesús que cuesta ser su discípulo? Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Dice en el versículo 20, vamos a leer 26, 27 y 33. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 33. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús nos está diciendo las condiciones para ser un discípulo y lo que nos aparta de ser un discípulo de Jesús. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? ¿Qué resulta ser después que somos discípulos de Jesús? Cuando somos discípulos, vemos cómo vive el Maestro y pasando momento tras momento con Él, viviendo con Él, contemplándolo a Él. Somos transformados a su imagen. Contemplando a Cristo recibimos su carácter y es el carácter que vamos a llevar al cielo, ¿no es así? Si nosotros decidimos que lo que el Señor está pidiendo es demasiado, no podemos ser sus discípulos y no podemos recibir su carácter, que es un carácter santo. Y sin la santidad no podemos ver a Dios. Y si no estamos viendo a Dios, no estamos en el cielo con Él. Nosotros queremos estar en el cielo con el Señor, ¿no es así? Hay un precio para ser un discípulo para el Señor y parece que es un precio imposible de pagar. Pero ¿qué dice el Señor? Filipenses 4:13, todo no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordémonos que no es algo que viene de nosotros mismos, no es algo que nosotros mismos podemos hacer, pero es algo que el Señor nos da a través de su gracia.
Pero lo primero que es necesario es que nosotros hagamos esa propuesta en el corazón, que con nuestra voluntad le digamos al Señor, Padre, yo no puedo, Padre, te entrego mi voluntad. Y esa voluntad, con esa voluntad yo quiero que tú cambies mis deseos, que tú me ayudes a hacer esas decisiones de apartarme a las cosas que no te agradan. Es una lucha diaria y un día tenemos éxito, pero el próximo día caemos. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y a veces eso es frustrante, yo sé que para mí lo ha sido. Pero lo importante no es que hayamos caído, pero que nos levantemos. En Proverbios capítulo 24, Proverbios 24, Proverbios 24, versículo 16, dice, porque 7 veces cae el justo, pero ¿qué pasa con él? Se vuelve a levantar. Dice que esta persona lo llama justo, pero ese justo cae. ¿Cómo puede ser? Es justo. ¿Cuál es ese versículo que sabemos muy bien? El justo por la fe vivirá. Es llamado justo porque por fe toma la mano del Señor Jesús y permite que Jesús lo levante. Entonces nosotros también por fe podemos tener esa victoria cada día. Aunque un día tropecemos, el hecho es por fe aceptar que el Señor nos ha perdonado. Se lo pedimos de corazón y que Él nos va a llevar a un nivel más alto. Ese primer paso de fe siempre es el más difícil. Yo estoy colportando ahora. Los últimos 2 años yo colporté con grupos y con el grupo era un poco más fácil empezar el día, aunque a veces era difícil también. Pero este verano lo estoy haciendo sola. Yo estoy sola, soy yo en mi carro con el Señor. Y el primer paso, la primera puerta es la más difícil. La cosa más difícil es salir del carro. Pero es por la fe que nosotros tenemos la victoria. El Señor nos dice que por la fe viviremos, por la fe. Tenemos que proponer en nuestros corazones que vamos a entregarle nuestra voluntad al Señor. Y desde que hagamos esa decisión, entonces le decimos, ok, Señor, puse mi voluntad en tus manos. Y ahora eres tú que tienes que obrar. Levántame y ayúdame para que yo pueda honrarte a ti. Son los pensamientos que forman las acciones. Las acciones son las que forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Y si nosotros proponemos algo que no va de acuerdo con la voluntad del Señor, nuestros actos no van a estar de acuerdo con el Señor y nuestros hábitos no van a estar de acuerdo con el Señor y vamos a terminar con un carácter que no está de acuerdo con el carácter de Dios. Pero si nos proponemos hoy, ahora, en este momento y cada día entregar nuestra voluntad a la del Señor, nuestras acciones van a ser para el Señor, nuestros hábitos van a ser para el Señor y nuestro carácter va a terminar siendo el carácter de Jesús, que es el carácter que necesitamos para verlo en el final. Hermanos, necesitamos proponernos en este momento dejar las cosas que nos apartan del Señor, dejar el pecado y dejar las cosas que sabemos que nos tientan. Yo tengo en mi mente tantas cosas que tengo que dejar al Señor aún hoy, en este momento. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿tendrán ustedes cosas así en su mente? Eso está entre tú y Dios. Pero hermano, si en esta mañana el Señor ha puesto en tu corazón, te ha recordado de algo que tienes que dejar por fe,
Y si quieres decirle al Señor, quieres pedirle que el Señor te dé la fuerza para dejarlo, te invito a que te pongas de pies. Y también, si en esta mañana el Señor ha puesto en tu corazón que debes ir a un lugar o que debes hacer una cosa. Por ejemplo, aquí en este congreso tenemos ministerios que dan la oportunidad de que jóvenes se involucren en misiones, en diferentes cosas, en su iglesia local o en otras partes del mundo. Si has sentido que el Señor te ha llamado para algo así y quieres entregar tu corazón al Señor de alguna manera, que Él use tus manos y tu vida, también te invito a que te pongas de pie y que tengamos una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por darnos tu palabra y por enseñarnos recordarnos que tú quieres que te demos de nuestro ser, pero que quieres que hagamos el propósito en nuestro corazón primero, que lo hagamos no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que tú nos has llamado a hacer esto y que tú sabes lo que es mejor para nuestro bien, que tú nos amas y sabes lo que es mejor para nuestro bien. Y también para hacerlo, no por necesidad, sino por amor. Padre Celestial, te pedimos, reclamamos tu promesa de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos ayude a resolver, a hacer el propósito de no ser vencidos por el pecado, no ser vencidos por el enemigo, sino agarrarnos de la fe, porque sabemos que nuestra victoria viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Padre, cámbianos en esta mañana, ayúdanos a dejar las cosas que nos aparten de ti y permite que desde ahora tengamos una nueva vida en el Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gracias, Keila. Y ahora cuando nos vemos nosotros, yo puedo preguntar, ¿dónde estás tú, Moisés, fracasado? ¿Dónde estás tú, Saulo, cascarrabias y perseguidor de la gente? ¿Dónde estás tú, joven José, consentido, que no hacía nada, mimado en la casa? ¿Dónde estamos nosotros? El mensaje que acabamos de escuchar ha sido un mensaje inspirador, empezando para mí. Agradezco en gran manera. Sé que el Espíritu del Señor ha descendido a este lugar. Pero ahora la reflexión es la siguiente. ¿Dónde estamos nosotros? Vamos a colocar de cada uno de nosotros nuestro nombre. ¿Dónde estás, Juan, Pedro, José, María, Marta, Alexander? Yo sé que tú estás lleno de defectos. Yo sé que tienes cantidad de cosas por solucionar y cosas por entregar al Señor. Cuando reconozcamos que tenemos problemas, hermanos, esa es la mejor posición cuando estamos abajo. Pero ¿cuántas veces nosotros peleamos con nosotros mismos y pensamos que es suficiente ser miembro de una familia cristiana como lo fue José consentido? Pero en realidad no estamos haciendo nada. Si llegáramos a contemplar el potencial que ve el Señor en cada uno de nosotros, hermanos, nos diéramos cuenta que no somos ciudadanos de cualquier nación aquí en la tierra, sino somos ciudadanos del cielo. ¿Dónde estás tú? ¿También tienes problemas? ¿Sí? ¿Tenemos problemas inmorales también, como los tuvo Daniel? Sí. Pero también hay un Dios grande. Porque si tienes un Dios grande, tus problemas son pequeños. Vuelvo y lo repito. Si tienes un Dios grande, tus problemas son pequeños, son mínimos, son míseros.
Generación de jóvenes para Cristo, el Señor tiene grandes expectativas de cada uno de nosotros. No vayan a llegar a pensar de que están aquí por casualidad, de porque los invitó a alguien y estuvieron en un congreso bonito y conocer personas y saludar amigos. No, en absoluto. El Señor tiene una labor para cada uno de nosotros en este lugar. Para ti también, para cada uno de nosotros. Y si tú llegaste a este congreso pensando